Hola, tengan todos muy buena noche de viernes 3 de septiembre, viernes de cuidarnos y esperar que no pase, que no se incrementen los contagios debido a la salida abrupta del día de ayer del estadio. Todo estuvo muy bien hasta que tocó salir. Lastimosamente pasó. Ojalá y no se repita porque eventos así la gente va a querer seguir yendo. Ya estamos un gran porcentaje de la población con vacuna. De hecho, muy buena la regulación de ingreso para las personas con el esquema completo. Sin embargo, siempre hay que mantener las medidas. Sabemos que la vacuna, el esquema completo de la vacuna no nos vuelve completamente inmunes a enfermarnos, solamente disminuye la posibilidad de agravarnos o de terminar en un hospital o en un cementerio. Así que esa falta de las medidas de a las medidas de bioseguridad a la hora de salir del estadio, lastimosamente se perdieron. Todos queríamos ganar, no se pudo, pero así es el fútbol, como dicen. Pero bueno, los invito a que no dejemos las medidas de lado nunca, nunca, siempre hay que permanecer alertas. Esta pandemia, este virus está para quedarse. Estamos vacunados, pero hay que seguir cuidándonos. Bueno, primero, como siempre, muchísimas gracias por todos los mensajes, los leo siempre. No bloqueo mensajes porque no me gusten. Yo creo que he sido bastante eh, reiterativa al expresarles que yo admito todo tipo de críticas siempre y cuando se haga con respeto. Sí reporto los mensajes que contienen palabras soeces e insultos a mi dignidad y a mi honor, por supuesto que los bloqueo, pero yo no bloqueo todos los mensajes, únicamente esos. Esto es para el amigo Serrano, que siempre está pendiente de mis opiniones, no está absolutamente de acuerdo en nada, sin embargo, pues ahí está siempre, pero no, amigo Serrano, no lo estoy bloqueando. Todos sus comentarios le bloqueo a usted y a cualquier otra persona que me falte el respeto. Yo pienso que en la medida que aprendamos a compartir nuestras ideas con respeto, yo creo que son bienvenidas y hasta enriquecen más. Yo creo que son mejor aceptadas cuando se hacen respetuosamente, sobre todo porque el derecho de uno llega hasta donde comienza el derecho del otro. A usted no le gustaría, ni a nadie le gustaría, bueno, yo creo que a nadie nos gusta que vengan a criticarnos faltándonos el respeto y con insultos y bueno, etcétera. Yo creo que a nadie le gusta eso. Y al contrario, cuando nos hacen las críticas de una forma respetuosa y con fundamento, sobre todo con fundamento, pues se tienen a mejor recibir. Ese comentario, gracias por dejarnos los likes en las páginas de plataforma-sv, tanto de Facebook como de Twitter, por escucharnos en el stream de tvx.com.sv, en el canal de YouTube de Informa TVX y en los canales 23 de Claro TV, de Claro TV y de Cable Color, y también en 28 de Tigo Digital y en todo Oriente del país, en Estados Unidos también nos escuchan. Un saludo a todas partes del mundo donde nos sintonizan. Muchas gracias por sus mensajes, los leímos todos. Y sobre hicieron unos comentarios, yo no sé, lo aclaré desde el inicio, yo no defiendo mareros, de hecho soy de las personas que tengo la opinión que la mayor parte de estas personas que se dedican a la criminalidad de este tipo, bien difícilmente pueden ser corregidos. Hay un esquema de anomia, es decir, una ausencia de normas en el estilo de vida de estas personas que bien difícil ya a adultos se les puede cambiar. Sin embargo, la Constitución establece un fin resocializador de la pena y también hemos suscrito tratados de defensa de los derechos humanos y ese es al aspecto al que yo me referí. Nunca me referí de darle un trato especial ni beneficios, sino que por el contrario me referí que las peticiones que hacen son lo más normal del mundo. Son los derechos a los que cualquier reo, no solamente ellos, a los que cualquier reo tiene derecho porque es obligación del Estado, todos somos salvadoreños, nos guste o no, pues ahí están también. Y en ese aspecto es en el que yo me centro. Pero definitivamente yo soy de las personas que consideran que algunos ya no tienen remedio, como decimos. Porque decían, ¿cómo le van a dar, por ejemplo, beneficios al psicópata, a la persona que se alega que es un psicópata de los asesinatos de Chalchuapa? No se trata de darle beneficios, se trata de cumplir la ley y los tratados internacionales y la misma Constitución. Si lo vemos desde la perspectiva de derechos humanos, son derechos a los que tienen todos los reos, sin excepción. Entonces, están haciendo peticiones en esa supuesta negociación estratégica que se supone que han llegado, lo que no nos consta. Lo que están pidiendo es el trato de ley. Ahí lo voy a resumir todo. Y nos quedamos ahí porque si no se nos va el tiempo y hay 5 temas, pero creo que vamos a enfocarnos únicamente en 2 que han tenido más volumen en esta semana.
sobre todo la reforma a la ley de la carrera judicial y el BTC, con la encuesta que hubo sobre el BTC de la UCA. Primero que nada, reformas a la ley judicial. Fíjense que aquí yo soy de la opinión que se abre una nueva era, una nueva etapa, que este es un momento de oportunidades nuevas o de nuevas oportunidades en la carrera judicial, porque hay una argolla, yo creo que todos estamos conscientes, hay una argolla de poder debido a la clasificación por categorías, en donde no solamente estaban divididos por territorio, sino que además por salario, y aquellos jueces que estaban en San Salvador o están en San Salvador no podían ser movidos. De hecho, ningún otro juez, por muy preparado, por 5 maestrías, 2 doctorados, por mucha voluntad de servicio, por mucha vocación de verdadero servicio público, no pueden llegar a esos niveles porque la argolla está cerrada, porque la ley está cerrada, y hemos estado esperando que la Corte Suprema de Justicia legisle sobre este punto. Yo creo que nos vamos a quedar esperando a la eternidad de los tiempos si no se hace algo. Yo creo que la gente votó para eso, para hacer cambios, para renovar, para intentar depurar corrupción, para intentar tener un mejor país. Y sí me parece legítima la reforma, absolutamente. Hay un claro conflicto, todos me van a decir, en pantalla vamos a ver el artículo 133 de la Constitución en este momento, el ordinal tercero que establece la exclusividad de la Corte Suprema de Justicia para hacer reformas, llamémoslo, en el sentido que tenga que ver la Corte. Dice, la Corte Suprema de Justicia en materias relativas tienen exclusivamente iniciativa de ley. La Corte en materia relativa al órgano judicial, dice. La jurisdicción, competencia de los tribunales. Ustedes lo pueden leer en este momento. Entonces, en ese sentido, vamos a decir que nadie más tiene exclusividad, ¿verdad? Sin embargo, vamos a quedar esperando otros 100 años y no se van a dar esas reformas, no se va a dar esa ley de depuración, no se va a comenzar con ningún cambio ni renovación, porque el status quo está feliz con el status quo. Es decir, hay muchas personas que están satisfechas con lo que tenemos. Se ha construido un sistema de argollas de beneficio de unos pocos, que ahora las mayorías no están de acuerdo y han salido y se manifestaron en las urnas. Hay muchos abogados, incluso muchos jueces, que están de acuerdo con estas reformas porque ahora van a tener oportunidades de acceder a este primer nivel de jueces. Ahora se les va a nivelar, todos son iguales los jueces ahora con esta reforma. Ahora todos son de la misma clase, digamos, ya no está esa división como antes, van a tener el mismo salario, van a tener igual de oportunidades para acceder a estar en San Salvador o salir de San Salvador, es decir, hay igualdad de oportunidades. Ahora, a mí sí definitivamente me parece que el discurso y la retórica con la que se promovió política partidariamente, no política, sino que político partidariamente esta reforma, completamente equivocado el enfoque en el sentido que se dio a entender a la población que los mayores de 60 años son corruptos y que los menores de 60 no lo son, lo cual es completamente falso en ambas vías, son premisas completamente falsas. Hay personas arriba de 60 que están pagando justos por pecadores y hay personas abajo de 60 que son muy corruptos y que ahí están quedando. Entonces hace falta ver cuál va a ser la verdadera depuración. Por ahora se están limitando derechos laborales, una pensión obligatoria. Creo que muchos sabemos y a muchos nos molesta esa situación en la que a veces hay una familia en donde ambos son juez, ambos están pensionados y ambos están cobrando además el salario de juez, es decir, tienen 4 salarios en el mismo hogar y un montón de gente que no tiene trabajo, otras personas sin pensión, otras con pensiones de hambre, es decir, me parece que había una gran injusticia en ese tema. Ahora sí también hay que velar por los derechos laborales de estas personas que están quedando fuera con esta reforma, porque también tienen derechos y también tiene el Estado la obligación de garantizárseles el respeto a sus derechos. En ese sentido, cuando nosotros, regresando al artículo 133, porque ese ha sido el punto fundamental de toda esta discusión, la sentencia de inconstitucionalidad la 6 del 2016, en donde se declaró inconstitucional la ley de probidad porque es materia exclusiva del órgano de la Corte Suprema de Justicia la iniciativa en este tipo de leyes. Ahora, yo creo que así como estamos conscientes que hubo una interpretación constitucional de 10 años para intentar postularse nuevamente al cargo de presidente de la República, eso iba dirigido a un candidato en específico, todos lo sabemos. De la misma manera, esa interpretación que se hizo sobre la ley de probidad, con la que yo estoy completamente de acuerdo,
en el sentido del exceso que hubo por parte de la Asamblea porque era una ley de impunidad, no era de probidad, era una ley de impunidad en temas de probidad. Entonces la sala se apartó de un precedente que es el 2, la inconstitucionalidad 2 de 1990, en donde se hace se sienta una jurisprudencia en relación al ordinal tercero del artículo 133, en donde se establece que mientras se respeten todos los principios del proceso de formación de ley, no hay vulneración de exclusividad porque corresponde al órgano legislativo la creación de leyes. Entonces, mientras se respete la libertad, la igualdad, sobre todo la igualdad en este aspecto, pues entonces no hay vulneración. Eso se dio porque la ley de casación, las reformas que se hicieron en ese momento, provenían de la Asamblea y no de la Corte. Entonces la misma Corte interpretó que no había vulneración en el sentido que se estaban respetando todos estos principios de regulación, y mientras se respete el orden político basado en el Estado de Derecho sobre la base de la autodeterminación del pueblo, según la voluntad de la mayoría, de la libertad y de la igualdad, y todos los principios rectores que sigue el debate parlamentario, la soberanía popular, división de poderes, legalidad de la administración, independencia, principio de pluralidad de partidos. Mientras se respeten todos los principios, no hay ninguna violación a la disposición del ordinal tercero del artículo 133. Esto significaría ineludiblemente que esta Corte actual tiene que pronunciarse, porque hay un claro encuentro entre las dos jurisprudencias que vienen a interpretar la misma disposición constitucional. Sin embargo, yo creo que aunque estamos de acuerdo con la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de probidad que los diputados intentaron hacer en ese momento, de una ley de impunidad, no obstante, también estamos conscientes que se hizo pues, dirigido a evitar, a bloquear a la Asamblea Legislativa en cuanto a esa ley. Entonces, tendrá que pronunciarse porque recordemos que en materia de interpretación depende de la composición de sala actual y de la coyuntura. Perfectamente se puede regresar a ese precedente en esta inconstitucionalidad 2 de 1990 y ya no habría ningún conflicto. Y como la jurisprudencia tiene el carácter, tiene el nivel o la categoría se eleva a constitucional, pues entonces no habría ninguna vulneración en ese sentido. De cualquier forma, a mí me parece que en el aspecto de la pensión obligatoria o de la reforma 3, me parece que era, ya no recuerdo, sí se está regulando meramente sobre aspectos laborales, pero hay una parte en donde sí se meten a la organización de la Corte, que es lo que vemos que de forma clara prohíbe el artículo 133 ordinal tercero, pero que con ese precedente del 2 de 1990 se resuelve. Sería de llevar esto a la sala, que la sala se pronuncie, mientras tanto los jueces tienen la potestad de inaplicar la ley, así como lo establece, me parece que es el artículo 185 de la Constitución, porque nosotros en El Salvador tenemos un control difuso de la Constitución. Es decir, no solamente la sala, sino que también los jueces pueden declarar, sí, el 185, dentro de la potestad de administrar justicia, corresponde a los tribunales, en los casos en que tengan que pronunciar sentencia, declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros órganos contraria a los preceptos constitucionales. Esto quiere decir que no es exclusivo el control de la constitucionalidad de la Sala Constitucional de la Corte Suprema o de la Corte en pleno, como ocurre, por ejemplo, en España, que hay un control concentrado, por eso se llama difuso, porque también los jueces pueden inaplicar, solo que aquí se crearon, a mí me parece que en violación a la Constitución, sin embargo, todo es cuestión de interpretación, un procedimiento a través del cual sube a la Corte esta inaplicabilidad, y si la Corte determina que no hay vulneración, pues el juez no puede volver a inaplicar en el mismo aspecto la misma disposición de cualquier ley que haya declarado inaplicable. Es decir, concentran al final aunque la Constitución dice que es difuso el control de constitucionalidad, la Corte, al final por una interpretación auténtica me parece que fue, sí, al final es la Corte la que está determinando la constitucionalidad como último intérprete de la Constitución, es decir, está controlando, está concentrando valga la redundancia, ese control. No obstante, la Constitución dice otra cosa. Y así podemos ir, ejemplo por ejemplo, la participación de los no partidarios. La Constitución dice no, sin embargo, pues hemos tenido hasta diputados no partidarios. Y ahí podemos ir viendo los diferentes puntos que en jurisprudencia se han cambiado.
para eso es la jurisprudencia. Y yo siempre les he dicho que a mí la jurisprudencia es doble filo, porque tanto nos puede servir como la pueden utilizar para destruirnos. Lo cierto es que la jurisprudencia depende de la composición de sala del momento de que se trata. Esta sala puede cambiar el precedente, puede invocar el 2 de 1990 y dejar de lado la 6 del 2016 y fundamentarlo, porque, y esa va a ser la jurisprudencia que vamos a tener que acatar. Entonces, yo creo que hay que ser coherentes con los principios que se defienden y en mi opinión, yo sí estoy de acuerdo con esta reforma. Me parece que se abren las puertas a la participación de muchos jóvenes muy preparados y también de muchas personas adultas muy preparadas que no han tenido la oportunidad por estas argollas de poder en donde se han cerrado sus círculos, en donde no permiten más participación que la de ellos mismos. Entonces, se rompe esta argolla. No nos vamos a quedar esperando 100 años a que la Corte regule algo que no va a regular. En El Salvador dicen, chucho no come chucho, y si come, no come mucho. Y eso pasa en todas las profesiones prácticamente, cuando ustedes no se imaginan lo difícil que es llevar un proceso por mala praxis contra un médico, porque prácticamente con los fiscales le pueden decir, los médicos se protegen entre ellos, es muy buena la solidaridad, pero también hay víctimas, es bien peligroso, y así lo podemos ir empezando, que si los contadores, que si los jueces, que si los abogados, todos tendemos a hacer un poco de eso. Entonces, bueno, esa es mi opinión. Yo sí estoy de acuerdo con esta reforma, me solidarizo con las personas que están quedando fuera, se les van a respetar sus derechos. Tengo entendido que ojalá y sí, que se haga el procedimiento debido. Definitivamente es una ley y se acata, pero tienen que respetársele los derechos de estas personas. En cuanto al BTC, con esto sí vamos a terminar definitivamente. Hay una encuesta, me voy a referir primero a la encuesta, porque esta encuesta y todas las que yo tuve oportunidad de verificar los resultados, desde la de Camarasal, desde la de Camarasal y siguientes, siempre había un apartado donde explicaban que las personas tenían mucho desconocimiento. Y quizás vamos a poner en pantalla esta parte en donde se establece que me parece que era, ya lo voy a buscar, pero se los dejo en pantalla en este momento para que lo subamos. 2 de cada 10 salvadoreños establecen que no, aquí está. 7 de cada 10 salvadoreños tienen una idea imprecisa de lo que es el Bitcoin. Ustedes leanlo en pantalla. Y 2 de cada 10 salvadoreños declaran abiertamente no saber qué es un Bitcoin. Y más o menos en este sentido venían orientadas los resultados de Camarasal y del resto de encuestas, que el desconocimiento y la ignorancia sobre el tema del Bitcoin, esto implica un fracaso prácticamente del Estado en cuanto a informar a la gente en qué consiste, cómo va a ser. Sí hubo, pero no fue suficiente. Esto es el resultado de todas las encuestas. Entonces, la negativa es proporcional al desconocimiento y la ignorancia en este tema. No es que haya fracasado el proyecto de Bitcoin, sino que la gente, como no lo conoce y como buenos humanos que somos, tenemos temor y desconfianza a lo desconocido. Entonces, en ese sentido, me parece que la encuesta, las encuestas eso es lo que reflejan. No reflejan una baja en la popularidad, etcétera, etcétera, sino que el temor de la ciudadanía a lo desconocido. Y eso está representado en los resultados. Y por último, le voy a dejar este consejo, porque sí, la normativa, la regulación, todo lo del BTC, en tema de prevención de lavado de dinero, me parece muy bueno. Pero quiero dejarles el consejo siguiente. En realidad, nosotros tenemos una obligación de hacer debida diligencia como sujetos obligados, todas las personas que prestamos servicios profesionales, para no meternos en problemas en el futuro. Tenemos que cerciorarnos que la procedencia de los fondos es lícita y además no solo cerciorarnos, sino que documentarlo. Les aseguro que esto les va a evitar muchísimos, pero muchísimos problemas en el futuro, sobre todo de pleitos penales, de casos penales, de procesos penales y de extinción de dominio. Y finalmente no puedo cerrar, ya que no alcancé a ver el tema de lo de las reservas, pero como ya lo vimos la semana pasada, yo invito a todos los funcionarios que sean lo más transparentes posibles siempre, independientemente de lo que diga la ley o lo que no diga la ley, usted sea transparente. Le aseguro que se va a ahorrar muchísimos problemas. No hay que abusar de las reservas ni tampoco violar la ley de acceso a la información pública, es un derecho sagrado. Y como funcionarios tienen el deber de respetar esta transparencia y les aseguro que a la vez se están salvando de muchos problemas en el futuro. Seamos diligentes con esto del Bitcoin y en general hasta con los dólares y cualquier moneda. Asegurémonos de la procedencia de los fondos y
documentémoslo. Así nos vamos a evitar muchos problemas en el futuro, se los puedo asegurar. Esa debida diligencia nos puede salvar de muchos problemas. Esto es, dejamos para la otra semana lo de la retroactividad, ya que todavía no ha pasado al pleno. La comisión de sobresueldos, pues me parece que no hay tampoco mucha novedad, todo sigue igual. Y les invito a que nos cuidamos mucho, las medidas de bioseguridad, les deseo mucha salud y si Dios lo permite nos escuchamos la próxima semana. Pronto.